Bien, recuerda que estamos en vivo, ya pueden participar desde su casa, enviando mensajes de texto al teléfono que aparece en pantalla. Y recuerden la recomendación de todos los jueves, después de Zona Crítica, nos vamos a Morpheus a comer con todo el grupo que hacemos Zona Crítica. Buenos momentos, la esquina de Boulevard, Pellegrini y 4 de enero. Minutas, tragos, bebidas varias y por supuesto el mejor fútbol y los mejores espacios para disfrutar del deporte en Morpheus, en 4 de enero y Boulevard Pellegrini en la ciudad de Santa Fe. Ahí vamos a ir después de Zona Crítica, estaremos cayendo 12:015 a la gente de Morpheus, ya le anticipamos esta situación. Lo decía en la presentación del programa, una jornada en que había muchas expectativas vinculadas a la posibilidad que hoy se apruebe por fin la reforma tributaria en la provincia de Santa Fe. Parecía ser a las 9, 10 de la mañana que había consenso dentro de los distintos bloques en la Cámara de Diputados y que tras una aprobación en esa Cámara Baja iba a suceder algo similar en la Cámara Alta y esto iba por lo menos a bajar los niveles de ansiedad que se manifiesta en off y en on desde distintos, manifiestan muchos funcionarios de la Casa Gris. Pero qué mejor que explicar esta situación a quien estuvo presente en todo momento, en todo momento del debate, mi compañero Federico Gianre. Buenas noches, Federico. ¿Cómo andás, Héctor? Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo le podemos explicar? ¿Cómo podemos presentar lo que pasó este jueves en la legislatura santafesina, donde había muchas expectativas, que parecía que era un hecho, la reforma tributaria iba a ser sancionada por lo menos en la Cámara de Diputados y había mucha posibilidad que suceda lo mismo en la Cámara Alta y sin embargo, sin el pan y sin la torta? Más de uno seguramente habrá pensado que esto se cocinaba todo cerca de las 9 o 10 de la noche. Íbamos a estar en este programa justamente contando todos los detalles de lo que podían llegar a ser esas modificaciones y esos temas en los que se estuvo trabajando a lo largo de todo este tiempo. Lo cierto es que yo estoy seguro también de que quien pueda haber manejado algún dato más, ya cuando la conferencia de prensa que había anunciado un sector del peronismo de la Cámara de Diputados para el mediodía se cayó, ya ahí se podía empezar a oler algo extraño, algo raro dentro de lo que estaba pasando y del acuerdo que se estaba tejiendo para que, aunque sea con algunas abstenciones, aunque sea con algunas disidencias, se pudieran sentar la cantidad de diputados necesarias para poder tratar esto y en general aprobarlo para después girarlo al Senado, que también ya estaba trabajando con algunos borradores desde anoche, tanto los peronistas como los radicales y el único socialista que hay, intentando ver la mejor forma de aceptar ese texto con las modificaciones que tenía. Esto no pasó. ¿Por qué? Esto no pasó porque en términos formales en la reunión de labor parlamentaria, que es la instancia previa más inmediata al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, le pidió a todos los presidentes de bloque que estaban presentes, que no eran todos los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados, porque por ejemplo no estaba en esa reunión el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Darío Macioli, por dar un ejemplo, les preguntó si podían tener la deferencia de dilatar una semana más el tratamiento de este tema específico, con el objetivo de limar algunas diferencias que se estaban tornando muy profundas dentro del propio peronismo. El socialismo aceptó esto, el radicalismo también, y cuando comenzó la sesión lo que se hizo en términos formales fue renovar la preferencia, pero en este caso con o sin despacho, eso tiene su diferencia también, para dentro de una sesión. Muy bien, muy clarito el prólogo de seguramente las voces que vamos a sumar. Ya vamos a sumar las voces de Gerardo Rico, diputado provincial del Frente para la Victoria. Buenas noches, Rico, gracias por haber venido. Gracias. El diputado Héctor Acuña, diputado legislador. ¿Por qué espacio? ¿Nos lo recuerda, por favor, Acuña? Peronismo Federal, estamos con Patricia Gascuet. Peronismo Federal con Patricia Gascuet. Gracias por haber venido, Acuña. ¿Cuáles son las diferencias, Rico, del peronismo que debieron salvar, que no pudieron salvar antes de comenzar la sesión y que por eso Luis Rubeo, como comentaba recién Federico Gianre, les pidió esa deferencia a los presidentes de bloque? ¿Esto fue así? Y si fue así, ¿cuáles son esas diferencias? Mira, digamos, diferencias existen, ¿cierto? Las consecuencias son claras, digamos, lo que ocurrió hoy en la Cámara, pero por lo menos a mí en particular, digamos, me gustaría remarcar
¿cierto? Son los conceptos políticos, el por qué se desarrolla todo esto, digamos. Acá ya desde hace 3 meses, ¿cierto? Es historia, pero esta historia es presente, porque es lo que ocurre hoy. Es decir, hace 3 meses que nosotros habíamos desarrollado, junto con un montón de compañeros, ¿cierto? Una propuesta a partir, ¿cierto?, de lo que era el mensaje del Ejecutivo y después de la media sanción del Senado. En ese sentido, lo que hicimos es tratar de permanentemente de juntarnos con otros diputados, ¿cierto?, con el conjunto de los diputados para tratar de conciliar y de acordar los distintos puntos que tenía, ¿cierto?, para tratar de ver de que esta teórica o lo que se planteaba como un aumento de impuestos sería desarrollar lo que para nosotros era fundamental, una oportunidad histórica de producir una reforma tributaria real y concreta. Quiere decir que para nosotros lo más importante, por lo menos, y en esto lo digo ya como Movimiento Evita en particular, para mí lo más importante era utilizar esta oportunidad que teníamos, ¿cierto?, en que hagamos una reforma tributaria que sea progresiva y que realmente, por lo menos según el criterio que tenemos nosotros, es que paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen. A partir de eso es que fuimos definiendo, ¿cierto?, un proyecto y en ese proyecto, bueno, había diferencias, no pudimos conciliar y tienen que ver, creo, esas diferencias con la idea que tenemos de país cada uno. Y en ese sentido, es decir, nosotros acompañamos, ¿cierto?, a este proyecto nacional que comenzó en 2003 con Néstor y la continuidad de Cristina, que es tratar de buscar el mayor nivel de equidad, el mayor nivel de igualdad, y en ese sentido, ¿cierto?, ser coherente con ese proceso que acompañamos, tratando que en Santa Fe podamos utilizar las herramientas que tenemos para cambiar esta matriz tributaria, que hace 40 años que no se cambia, y fundamentalmente la matriz económica, y en ese sentido tratar de tener esta oportunidad para que realmente, esto como te dije anteriormente, pueda ser algo progresivo, algo que realmente tenga que ver con los intereses populares. ¿Y por qué ahora sí y las intenciones anteriores del gobierno provincial de una reforma tributaria no? Aquellos proyectos fueron 2 antes que este, ¿por qué no se acompañó desde el peronismo en general? Mirá, digamos, esta es absolutamente diferente, digamos. Primero, porque por la composición, digamos, de la Cámara. Es decir, en aquel momento la mayoría era del Frente Progresista, hoy la mayoría es del Frente para la Victoria o del peronismo. Es decir, entonces, digamos, también había, digamos, entonces son situaciones diferentes, momentos diferentes. Y aparte yo te digo, es decir, para mí lo más importante era que realmente por primera vez podamos discutir política, podamos discutir criterios, tratamos de discutir realmente qué provincia queremos, para qué la queremos, de qué manera la queremos desarrollar, y creo, y bueno, para nosotros era, por lo menos para mí en particular, era muy importante este proceso y esta oportunidad histórica que teníamos. ¿Ustedes estaban dispuestos a acompañar hoy con el voto? Sí, nosotros hoy vamos a acompañar, realmente, digamos, lo que sale, digamos, ¿cierto?, en consenso luego con el radicalismo y el socialismo, con el Frente, con todos los otros peronistas, era algo que realmente creíamos que era positivo, ¿cierto?, era un avance con respecto a todo lo anterior, y en ese sentido, es decir, nosotros creo que tenemos, el peronismo hoy, al ser mayoría en la Cámara de Diputados, tiene una responsabilidad, ¿cierto?, de gobernar para el conjunto de los santafesinos, y en ese sentido, yo no me interesa si le doy mucho o poco dinero a la provincia, sino lo que me interesa que sea lo mejor para el pueblo santafesino. Y en ese sentido tenemos diferencia de criterio. Acuña, usted no iba a votar. No, yo acompañaba con el voto en general. Había proyectos, había artículos en los cuales yo iba a votar en contra, no que me iba a abstener, sino que iba a votar en contra. Y digo esto que es importante porque hay artículos de la propuesta de Gerardo que yo no comparto, pero me parece que el debate hay que hablarlo en el recinto y en las comisiones, y no el debate en los medios. Más allá que vengamos los medios y expliquemos para que la comunidad entienda, yo creo que ese es el ámbito natural de la discusión política. Y hay que explicar a la sociedad sin dramatizar la política y cómo es el Estado parlamentario, cómo se discute esto. Esta no es una reforma tributaria ideal, es posible. No es el plano teórico, es lo concreto. Esta es una reforma que viene con media sanción del Senado, y para que la gente entienda esto, que es importante decírselo, cualquier modificación que nosotros hubiésemos hecho o hagamos de lo que la media sanción del Senado, y no tengamos una especie de acuerdo legislativo, de comunicación con el Senado, para ver si ellos coinciden en esto, es estéril.
A ver, si nosotros agarramos la reforma y ponemos lo que queremos, sin comunicar al Senado si comparte el criterio o algunos criterios que van a ser salvados, el Senado insiste, no con los 2/3, con la unanimidad de los votos, y queda sancionada la reforma tal cual salió del Senado. Esto también hay que explicárselo a la sociedad. Porque si no, la sensación es que discutimos escenarios ideales. Y lo otro que también hay que decir a la sociedad, que hay posiciones que son más cómodas. Mucho más cómodo es decir, yo no voto. No voto. ¿Por qué? Porque no voto, porque no quiero. Esto es mucho más cómodo y diría que es mucho más carismático frente a la sociedad, porque uno no asume ningún tipo de responsabilidad. Ahora, si nosotros asumimos esa posición y no hubiésemos tenido el coraje de aumentar el inmobiliario rural para poder bajar el urbano, bueno, la sociedad tiene que saber que si no existe esta voluntad legislativa en diputado, el aumento del impuesto inmobiliario tal cual salió del Senado es mucho más grave que el que nosotros pretendemos sacar. ¿Por qué pretendemos esto? Porque el inmobiliario urbano ha tenido actualizaciones más recientes y porque también hay que decirlo, el inmobiliario rural, la última actualización fue hace 38 años. Y esto no implica, y en esto hago una deferencia y hago una cuestión de respeto por Gerardo, que tiene una posición política más férrea, más sostenida, más concreta en esta situación. Pero para que la gente entienda de esto, porque esto es una lucha contra el campo, digo, para dejarlo en claro. Miren, por una hectárea, un campo que vale $10.000 la hectárea, este aumento que nosotros estamos proponiendo de diputados, implica que le fijemos el impuesto inmobiliario rural como si en vez de valer 10.000, la hectárea valiera 1.000. ¿Me explico? Para que usted entienda con una actualización pequeña, que en realidad no hubo demasiada reacción, porque todo el mundo sabe que lo que estamos planteando tiene que ver con una cuestión más racional. Usted lo ha dicho, son cosquillas. Entonces, digo, nadie está planteando cuestiones irracionales. Y por otro lado, bien lo decía Gerardo, hay un sentido de responsabilidad. Y el sentido de responsabilidad que nos han elegido para que vayamos a debatir, para que vayamos a construir consenso a través del disenso. Y esto no significa que los que votan son buenos y los que no votan son malos o viceversa. Significa que hay posiciones distintas y que hay que respetar esas posiciones, pero hay que tener el coraje y el valor de discutir las ideas en las comisiones y en el recinto, donde es el ámbito natural del debate. ¿Alguien no hizo eso para usted? Yo creo que algunos se equivocan en el planteo. Y no quiero dar nombres ni quiero hablar de los otros porque no me gustaría que lo hagan de mí. Y además porque creo que nosotros tenemos la obligación, y bien lo decía Gerardo, el justicialismo ganó esta elección con 28 legisladores. La responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos una responsabilidad de establecer la agenda legislativa y vamos a tratar de hacerlo y vamos a asumir la responsabilidad que la hora y el tiempo nos da. Y termino con esto. En ese ámbito de discusión, insisto, me parece que es saludable que demos el debate, que demos las propuestas en las comisiones, en el recinto. Se pierde o se gana, pero es necesario afrontar la responsabilidad. Si queremos estar más cómodos, no asumamos la responsabilidad de ser legisladores, porque no podemos irnos del recinto cuando no nos gusta el debate. Esta va para el que la quiera agarrar. Sin embargo, por ahí el PRO demostró una voluntad o una vocación de mayor construcción de consenso que algunos sectores del peronismo. Y yo sí pongo nombres, el sector de Mario Lacaba, el sector de María Eugenia Bielsa. Bueno, Gerardo, si vos me permitís, con la anuencia de Gerardo, nosotros somos respetuosos en otros pares. Si yo puedo compartir o no puedo compartir, y de hecho me parece que el lugar del disenso es el lugar interno, creo que necesita una conducción partidaria fuerte, que nos ordene, y yo creo que va a ser la sociedad la que distinga cuál es el rol y cuál es la posición y el coraje que cada uno ha tenido para enfrentar esta situación. Insisto, yo hay artículos de la propuesta de Gerardo que no lo comparto. Pero yo no me puedo transformar en el dueño de la verdad o el absoluto, o porque yo no comparto 5 artículos dejo de votar 30. ¿Me explico? Y porque yo no comparto no dejo de proponer otro y Gerardo me dice, yo te acompaño, me parece... Digo, así se construye el consenso y esto hay que contar a la sociedad. ¿O ustedes creen que es fácil que 50 legisladores se pongan a escribir un proyecto y salga uniforme? Ahora, una pregunta que puede parecer inocente, pero que tal vez la gente, el sentido común de la gente lo esté milituando, escuchándolos a ustedes. Sin los votos de adhesión del sector de Lacaba, de Perotti, María Eugenia Bielsa, hoy se podía tratar la reforma tributaria y se podía aprobar. ¿Esto es así? Así es. ¿Y por qué es tan importante salvar las diferencias del peronismo hacia adentro? ¿Por qué eso es más importante que dejarlas de lado, en todo caso la discusión puertas adentro del PJ y aprobar la reforma tributaria como estaba planteada? Sí, mira, digamos, en principio... Digamos, nosotros en particular, digamos, hablo así, digamos, pues tratando de no aglutinar a otros sectores que en una vez tuvieran una posición diferente.
nosotros, digamos, creemos que hoy había que votar, es decir, yo creo que habíamos logrado, por lo menos los que tuvieron voluntad política, de llegar a un consenso y un acuerdo, se trabajó para eso, y hubo otros sectores que no lo hicieron. Y en ese sentido yo discrepo claramente y estoy de acuerdo con los nombres que diste vos, digamos, es decir, no hubo de parte de los sectores de María Eugenia Bielsa, ni de la Cava, ni de Perotti, una voluntad política de acordar un proyecto común junto con todos los demás legisladores. Yo creo que habíamos logrado hoy, ¿cierto?, una base de acuerdo que creo que era importante, que era progresiva, que era lo mejor que hoy se podía dar dentro de las posibilidades, y en ese sentido, ¿cuál era? Eran claramente que en el inmobiliario urbano, de la categoría 1 a la 4, no iba ninguna clase de aumento. Nosotros creemos que ya el conjunto de la sociedad, porque son todos los que tienen habitantes, el patrimonio urbano, ya habían tenido bastantes, digamos, aumentos, ¿cierto? No únicamente de actualización, ¿cierto?, del inmobiliario, sino los impuestos de servicio o los derechos municipales. Entonces queríamos que era un momento donde que no paguen siempre las malas administraciones. En este caso nosotros pensamos en la muy mala administración de parte de Wiener, ¿cierto?, que la paguen siempre los que menos tienen. Entonces en ese sentido creíamos que no ameritaba desarrollar un proceso de aumento a esos sectores más bajos de las categorías más bajas. Sí, un aumento a partir de la 4 a la 8, ¿cierto?, del 10, 20, 30 hasta el 35%, que es la categoría 8. Después el otro punto que nosotros creíamos, ¿cierto?, que era absolutamente correcto, deberíamos plantearlo, era lo que había dicho Héctor, es decir, en la provincia de Santa Fe, los lobbies ruralistas lograron que nunca pudiéramos reevaluar durante 38 años. Es decir, yo te voy a decir, el ejemplo concreto, yo soy de Rosario, la zona sur de la provincia, no es lo mismo que el norte, por supuesto. Los campos, JB Molina, un caso, valen $25.000, una hectárea. Pagan claro. 40 pesos anuales. Primer criterio, que yo creo que no es justo, absolutamente injusto. Después, no creo tampoco que es justo que se diferencie el patrimonio urbano del patrimonio rural. Son los dos patrimonios. Y a su vez, con una diferencia, que el urbano es donde la gente vive, donde la gente permanece, digamos, y el rural a su vez tiene una rentabilidad. Entonces yo lo que creo que era injusto y era un momento de aprovechar esta oportunidad que teníamos de que realmente actualizar lo máximo posible, ¿cierto?, el inmobiliario rural. El otro elemento que nosotros planteamos en la discusión política es que nosotros somos la única provincia del país que no paga ingreso bruto industrial. Entonces creíamos que también era injusto eso, porque hoy después de YPF, que ahora digamos, del Estado, las segundas empresas de rentabilidad son las exportadoras. Es decir, nosotros creíamos que en ese sentido no puede ser que no paguen absolutamente nada. Entonces creíamos que había que dar un porcentual, nosotros planteamos el 0,5, ¿cierto? No creemos que es justo, ¿cierto? Y únicamente a las empresas que facturaran más de 80 millones de pesos anuales. Son 69 empresas, es decir, no son 1.000, son 69. Era racional también el planteamiento. Es decir, el otro planteamiento que nosotros creíamos absolutamente injusto, que se planteara que pagaran ingresos brutos las cooperativas o las fábricas recuperadas. Es decir, nosotros creemos, hasta 2,5 millones, ¿cierto?, de facturación anual. Eso lo que da es que el Senado le había puesto que pagaran ingresos brutos, cuando de pronto eso sería un sueldo de 1.100 pesos por cooperativista. Nos parecía también injusto, ¿cierto?, que pagaran, ¿cierto?, esos sectores que se organizan, ¿cierto?, a través de cooperativas para tratar de supervisar y tratar de desarrollar un trabajo que es lo que dignifica al ser humano. Esto era el otro punto que nosotros creíamos. Y después creíamos que era incorrecto lo que planteaba en la media sanción del Senado, era eliminar la unidad económica agraria. Y en ese sentido, creemos que esto perjudicaba fundamentalmente, ¿cierto?, en el norte de la provincia, ¿cierto?, y iba a perjudicar en gran medida a los pequeños productores, ¿cierto?, y que iban a caer en la voracidad de los grandes productores y iban a quedar en sus manos. Entonces creíamos que eso también era injusto. Por lo tanto, esto
al margen de cuánto dinero le damos a la provincia o no le damos, era una discusión política de fondo. Una discusión política de fondo que había que darla. Yo creo que se dio, se va a seguir dando, y que creo que esto es lo más positivo. Es decir, para nosotros, por lo menos, que hicimos el trabajo, como Movimiento Evita, hicimos un trabajo que nos costó, tratamos y después tratamos de consensuarlo, porque las posiciones que nosotros teníamos en muchos de los era todavía, digamos, era mucho más de lo que era el consenso logrado, pero también era lo posible. Y bueno, buscamos lo posible, ¿cierto? Pero que sea progresivo y que era lo más justo para la sociedad. Y en ese sentido, como Frente para la Victoria, como Movimiento Evita, creíamos, ¿cierto?, que esta oportunidad no había que desperdiciarla, y por eso, ¿cierto?, es que cuestiono, sí, claramente a otros sectores, y en este caso del peronismo fundamentalmente, que no tuvieron la voluntad política, ¿cierto?, de consensuar una propuesta que sea lo mejor para la sociedad. Había quedado pendiente, bueno, pero más o menos estuvo respondida lo que fue la pregunta respecto de la actitud del bloque del PRO en cuanto a que quizás colaboraron más que algunos otros sectores del peronismo. Pero quiero decir una cosa, lo que se intentó con esto es, independientemente de lo que dijo Gerardo y que yo comparto su opinión de él, la opinión de él, digo, no es salvar la cuestión interna, era salvar la institucionalidad de la Cámara, era no despejar dudas respecto de cualquier suspicacia que pudiera haber, y de eso me parece que Rubeo optó por la salud de las instituciones, porque además una semana en el tiempo tampoco va a modificar sustancialmente una reforma tributaria. También es cierto que la disidencia dentro de un partido político no es una tragedia. No hay que dramatizar. Y si había algún número para dar quórum, bueno, y para eso en todo caso me parece que la gente bien puede plantearse que un problema dentro de un partido político no puede ser mayor, superior a la voluntad del grueso de los legisladores. Y esa es la razón por la que dimos preferencia. Pero eso también habla de la grandeza de los que estuvimos sentados, que teníamos quórum, que teníamos mayoría simple para aprobar, y decidimos respetar la palabra empeñada en parlamentaria. Esto sí lo quiero dejar en claro. Y lo otro que quiero dejar en claro es que Gerardo lo manifiesta con claridad meridiana. Hay que tener un mínimo de coherencia. Acá hay sectores políticos que critican esto. El avalúo del campo de ellos era del 300%. Y la verdad, vamos a decirlo para acá, pues no estábamos diciendo en público las cosas que nos hicimos en privado. Le dijimos, no compartimos, bajémoslo, y lo bajamos al 120, esto es así. Y ellos no lo compartían a ese criterio. Y este criterio fue acordado con el Senado porque hasta ahí votaban los senadores. Digo, esto sucedió puertas adentro. Es decir, dijimos, votemos una propuesta que puede ser compatible con el Senado. Si no, no tiene sentido que votemos nada. La votamos como vino el Senado o la devolvemos. ¿Se entiende lo que quiero decir para que la sociedad lo comprenda? Y lo otro que hay que tener es coherencia. Digo, hay sectores políticos que han votado la 125 y que hoy no comparten este criterio. Y hay sectores que en el gobierno nacional acompañan determinadas políticas públicas, tributarias, y acá no la acompañan. Me parece que no hay que ofender la inteligencia de la sociedad. Me parece que está bien lo que planteó Gerardo, que hay que entender en el bien común y que hay que abstenerse de quién gobierna o no gobierna. En todo caso, tenemos que ser capaces de explicar a la sociedad que acá lo que no se ha dicho es que lo más importante no es la reforma tributaria, señores. Lean la versión taquigráfica, si quieren se la dejo, de lo que dijo el ministro Ciara cuando nos visitó. El problema de esta provincia no es cómo recaudamos más. El problema de esta provincia es cómo hace Ciara para bajar el gasto fijo que tiene, que está en el 93% porque no está dispuesto a anular una sola estructura de gobierno. El problema de esta provincia el alto gasto fijo, y no en el pago de los empleados públicos, eso lo defendemos, en el pago del personal político que aumentó un 320%. Eso es lo que hay que discutir y lo que hay que explicar a la sociedad. ¿Pero cuánto representa del porcentaje total del presupuesto? El 1%. ¿Sabe cuánto implica la reforma? Pero también lo quiero decir a esto. La reforma implica el 4% del presupuesto. Entonces, si usted gana 1.000, no es imposible achicarse 40. Y déjeme que le diga otra cosa más. Está acá, lo dijo Ciara, y ustedes son testigos. En el primer semestre el gobierno ahorró 780 millones de pesos. Es decir que si plantea la misma situación en el segundo semestre no es necesario la reforma. No le pagó a nadie tampoco. Bueno, no le pagó a nadie en el primer semestre. Pero quiero decirle esto. A ningún proveedor le pagó. Ciara lo dijo con total liviandad. No estamos dispuestos a llegar a un solo gasto político. Entonces, digo, para plantear las cosas blanco-oscuro. Federico, ¿algún otro aporte? Lo último, ya para ir cerrando, me parece que levantaste la mano, Gerardo. ¿No? Ustedes en todas las instancias que se dieron a lo largo del día de hoy, advirtieron que ya se esté disputando una interna de cara al armado de las listas de las legislativas nacionales del año que viene dentro del peronismo. Mira, yo te voy a decir, por lo menos del espacio donde yo participo, digamos, yo participo en este espacio, ¿cierto?, que es de este proyecto nacional que gobierna hoy la Argentina con Cristina y empezó con Néstor.
esto yo creo que no es el momento, digamos, para discutir eso, digamos, en primera instancia. Yo lo que creo que esto que se ordena de abajo hacia arriba, ¿cierto?, en el momento oportuno. Es decir, creo que no pueden entrar las discusiones hoy de lo que va a pasar legislativamente el año que viene o quién tiene apetencia de estar, ¿cierto?, cuando lo más importante era tratar de hacer una legislación que beneficie a la sociedad. Entonces me parece, por lo menos nosotros, no entramos en esa discusión que tiene que ver con los cargos el año que viene, quién va a ser o no diputado nacional, sino que para mí era la oportunidad, ¿cierto?, que discutamos política para beneficiar al ciudadano santafesino. Pero en ese reconoce sentido, que estuvo esa discusión. sí, hay algunos que sí, por supuesto yo no me puedo poner en lugar de los demás, es decir, por supuesto hay algunos que en todas las propuestas, como la nueva, lo que se plantea en la nueva boleta única, es decir, lo que hay es intereses individuales, es decir, vos lo que lográs cuando uno a veces lee, y ustedes que son periodistas, yo creo que leen mejor que otros, inclusive, cuando el interés fundamental es el interés individual, y yo creo que acá hay que buscar el interés colectivo. Entonces yo creo que el interés colectivo hoy no tiene nada que ver con quién va a ser candidato el año que viene. Hoy el interés colectivo estaba viendo cuál era lo mejor para el pueblo santafesino y cuál era lo más equitativo y lo más igualitario. Entonces en ese sentido creo que esa era la discusión que valía. El tipo que incorpora, ¿cierto?, el problema de la legislativa del año que viene y deja de lado, ¿cierto?, lo que son los conceptos ideológicos y políticos que tiene que tener alguien que representa un partido político, creo que está, ¿cierto?, realmente lo que yo le digo, mirando fuera del tarro. Un minuto para Puño, es legítimo que cada uno plantee sus posibilidades. Yo no lo quiero plantear en esos términos, porque la verdad que si lo planteo en esos términos estarías legitimando o diciendo los que no debaten están por esto. Y no me gusta, insisto en esto, soy respetuoso de todo, y aún de los que no comparten mi posición soy más respetuoso todavía, porque creo que todo el mundo tiene derecho a disentir. No quiero entrar en ese plano, yo creo que el justicialismo se debe una discusión por dentro, que la vamos a tener, y que se quede tranquila la comunidad, que hay un esfuerzo por hacerlo, hubo esfuerzo no por mantener la unidad, sino por mantener el respeto institucional de la Cámara, y es valioso el aporte que hagan todos los compañeros del justicialismo, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Muchas gracias a los dos por haber venido esta noche, estamos en vivo, fue una jornada larga, arrancó temprano y termina tarde, pero por eso doblemente gracias por estar acá. No, yo les agradezco a los dos. Vamos muchas gracias. Vamos a la pausa.